La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en Hoy por Hoy, en esta mañana de jueves con Ignacio Escolar. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenos días. Buenos días. Con Eduardo Madina, buenos días. Hola, Ángels. Y enseguida estará también con nosotros, que se conectará, que está en Radio Barcelona, Joan Subirats. Pero mientras tanto, como hoy es otra de esas mañanas en la que lo judicial se cruza irremediablemente con lo político, y hay mucho de lo judicial y hay mucho de lo político, vamos a intentar poner en orden todo lo que ha pasado en las últimas horas. Lo primero, esa ampliación de la investigación al novio de Isabel Díaz Ayuso, porque la jueza que investiga a Alberto González Amador se fija ahora en la relación entre González Amador y el grupo Quirón, un grupo Quirón Salud, que a su vez recibe, y después lo explicaremos bien, pero recibe cientos de millones en contratos públicos del gobierno de la Comunidad de Madrid. La jueza ha abierto una pieza separada para investigarle también por administración desleal y por corrupción en los negocios. Pedro Jiménez, hola de nuevo. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Para que todo el mundo lo entienda bien, hasta ahora se estaba investigando a Alberto González Amador por delitos fiscales, por presuntos delitos fiscales y por falsificar documentos para engañar a Hacienda. Pero ahora la jueza lo que hace es añadir una pieza aparte sobre otros dos posibles delitos, porque cree que el novio de la presidenta de la comunidad pudo utilizar una empresa pantalla para cobrar del grupo Quirón, que era su principal fuente de ingresos. A su empresa real la declaraba en pérdidas, así pagaba menos impuestos, y parte del ingreso lo recogía a través de esa empresa pantalla. Eso es, la jueza que investiga al novio de Ayuso por falsedad documental y un presunto fraude fiscal de 350.000 euros lo que hace es abrir una segunda causa contra Alberto González Amador. Inmaculada Iglesias ha estimado parcialmente el recurso de PSOE y Más Madrid y quiere saber si la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid pudo cometer esos nuevos delitos, los de corrupción en los negocios y administración desleal por usar una empresa pantalla para ocultar los pagos del grupo Quirón, el gigante sanitario y contratista de referencia del gobierno de Ayuso. González Amador usó una empresa que no tenía medios, que no tenía infraestructura para cometer esos trabajos y que estaba vinculada a Fernando Camino, que es un directivo de este grupo sanitario. La empresa, además, la compró poco después por $500.000 de euros, cuando apenas facturaba unas decenas de miles de euros. Todos estos elementos llevan a la jueza a considerar la tesis de las acusaciones populares, que la compra de la sociedad pudo ser una contraprestación por los contratos que la pareja de Ayuso obtuvo de Quirón o por otros negocios de venta de mascarillas que Alberto González Amador hizo durante la pandemia con este directivo sanitario. Vamos a aclarar una cosa, Pedro, porque decimos que es una pieza aparte, separada de esa investigación de la que venimos hablando todos estos días y que ya estaba en marcha. ¿Quiere decir esto que son independientes entre sí, que podría, yo que sé, por ejemplo, archivarse una, descartarse unos delitos, pero que siguieran adelante otros? Dos procesos totalmente independientes y autónomos y pueden acabar en juicio o archivados, los dos o uno solo. En cualquier caso, la primera consecuencia práctica es que el horizonte judicial se complica para Alberto González Amador, porque ya son dos sumarios los que tiene abiertos, el primero por fraude fiscal y falsedad documental. Aquí ya tiene la condición de investigado y este segundo solo acaba de empezar. De momento lo que tenemos es que la jueza aprecia indicios de esos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal y dirige una investigación contra la empresa de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Solo estamos en el comienzo. Ahora, de las diligencias que impulsen las partes y que acuerde el juzgado dependerá de que el hecho de que González Amador acabe o no como investigado, la antigua figura de imputado para la que hace falta un auto judicial. Esas diligencias, Ángels, te lo voy a recordar, que van a impulsar las acusaciones populares, porque en este punto la Fiscalía se opuso a abrir esta nueva línea de investigación. Pedro, gracias. A vosotros. Se complica el horizonte judicial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Después le escucharemos a ella, hablando del estado policial en el que se vive en este país, pero ella cuando habla de este caso lo minimiza desde el principio. El otro día la escuchaba y hablaba de una simple multa a Hacienda. Bueno, ayer ya estuvimos contando cómo entre esos gastos de uso personal, objetos de uso personal que intentó deducirse Hacienda al margen del desodorante, de un saxofón, de la reparación de un coche,
coche. Ayer ya contábamos que estaban los gastos en unos coches de alquiler para unas vacaciones en Croacia y en Grecia que compartió con la presidenta de la Comunidad de Madrid, que a su vez reservó la sala de autoridades de Barajas a cuenta de la Comunidad de Madrid, y a esto sumamos hoy esta apertura de esta pieza aparte, Ignacio, que ya son otros delitos que tienen que ver con los cobros del Grupo Quirón. Sí, que acaba de empezar, lo habéis explicado muy bien. Hay algunas cosas muy sospechosas, por ejemplo, la compraventa de esta empresa. Era una empresa que era propiedad de Fernando Camino, de su pareja, de su mujer, que tenía una facturación mínima y unas contabilidades mínimas. Era básicamente una empresa de belleza que estaba al lado de la farmacia que regenta la pareja de este directivo de Quirón. La compraron por €500,000, la compró González Amador por €500,000, no había cartera de clientes porque no se dedicaba a lo mismo, cambió la actividad, cambió la marca. ¿Qué había comprado exactamente? ¿Por qué ese pago de €500,000 a Fernando Camino? Y otro dato más, siempre nos contó en una primera línea de defensa la presidenta de la Comunidad de Madrid que todo esto del fraude había ocurrido antes de su relación de pareja. Es mentira. Es claramente falso, no solamente por lo que ayer contasteis explicando que parte del fraude fiscal consistió en desgravarse gastos del viaje que había hecho con la presidenta de Madrid, sino que también es que incluso los ingresos, cuando se mira al lado de Quirón, aunque es cierto que esta persona, Alberto González Amador, trabajaba desde hace años con Quirón, la realidad es que el año en que se conoce la relación de pareja, que es cuando se conoce, no cuando arranca, entre Isabel Díaz Ayuso y Alberto González Amador, esos ingresos de Quirón se multiplican por 4. En 2021 ingresó más de €1.000.000. Hablamos de cantidades muy grandes, cantidades que permiten pagar después ese ático, ese piso de lujo en una de las mejores zonas de Madrid y esa segunda casa que nadie sabe quién ha pagado, pero que hay un piso de arriba que todavía sigue sin explicar la presidenta de la Comunidad de Madrid, que usa la pareja y que está a nombre, o casualidad, del abogado de Alberto González Amador, de una empresa regentada por el abogado de Alberto González Amador. No es presentable, por mucho que se intente justificar, que la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues eso, se beneficie de gastos defraudados a Hacienda y de una vivienda, y de una doble vivienda, que son 2 pisos, cada uno de ellos de más de €1.000.000, que, en fin, uno de ellos ni siquiera se sabe a nombre de quién está. Está a nombre de una sociedad, pero es evidente que esa sociedad no es el titular real porque lo está usando la pareja. Y quien aparece allí como administrador no es alguien ajeno a la pareja, es alguien que es el abogado de Alberto González Amador. Joan Subirats, que ya te podemos saludar. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Cada vez es para Isabel Díaz Ayuso es más insostenible minimizar el caso. Ella siempre se refiere, bueno, es el caso de un ciudadano privado, pero con todo lo que se va conociendo y con las nuevas líneas de investigación que se abren a través de la justicia, cada vez es más difícil minimizar el caso. Sí, lo que ocurre es que estamos en esa situación que, por un lado, recuerda viejos episodios, ¿no? Es la sensación de que el poder siempre genera una especie de halo de impunidad que permite imaginar que nada va a pasar y que todo lo puedes hacer, en un escenario que es muy distinto del de hace años, ¿no? En un escenario en el que el nivel de capacidad de análisis, de conocer temas, de que salgan por miles de sitios noticias, te hace mucho más detectable, ¿no? Y entonces ahí es donde la lógica de defensa es en vez de, intentar salir de la mejor manera posible de esa situación, aclarando lo que se tenga que aclarar, pero evidentemente la situación cada día se complica más, entonces lo que es normal en este caso es agitar la noria de la corrupción e ir hacia el otro lado, ¿no? Y entonces estamos en esa especie de escalada polarizadora, por otro lado, en el cual, las acusaciones que tienen mucho fundamento, como ahora explicaba Ignacio, sobre el caso, la respuesta es, Estado policial, es usted más, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces estamos en una situación que cada día es más complicada salir de ella, ¿no? Eduardo. Bueno, yo la verdad es que me he enterado entre ayer y hoy de este caso, no lo conocía, pero es, como sugería Joan ahora, un ejemplo bueno de cómo los procesos judiciales van haciendo prescribir los mensajes de los dirigentes políticos según estos van avanzando, ¿no? Mensajes que quedan muy atrás muy pronto en cuanto hay avances significativos en investigaciones policiales o investigaciones judiciales, de las muchas que estamos viendo en España, porque ya
yo estoy seguro que la gran mayoría de los oyentes de la SER, como me pasa a mí, nos hemos perdido con el número de querellas admitidas. Es lo que nos pasa a nosotros. Por eso yo Exacto, insisto mucho, le insistía a Pedro Jiménez, ¿qué diferencia hay entre esto? Porque creo que hay que explicarlo bien, porque ya uno se pierde. Hay una ensalada de tal calibre entre querellas, contraquerellas, admisiones, inadmisiones, tribunales, fiscalías, tribunales superiores de justicia de comunidades autónomas, tribunales supremos, tengo Tribunal Constitucional, por supuesto. Tengo la sensación de que mucha gente se ha perdido, así que permaneceremos muy atentos a la investigación que tenga que hacer esta jueza en la pieza separada, porque este es un asunto diferente al del fraude fiscal de tiempo atrás, que tiene reconocido reconocido y tiene otra categoría y otro tono, ¿no? Así que, bueno, un elemento más que intuyo que al contorno y al contexto y al entorno político de la presidenta de la Comunidad de Madrid le va a complicar el tiempo político en los próximos meses. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta vamos con el otro movimiento judicial que era predecible, era esperable, que afecta al exministro y número 3 del PSOE, a Ábalos, y a partir de ahí a toda la bronca política, toda esa polarización política por la corrupción de la que hablaba Joan Subirats, de hablar de la corrupción del otro y no hablar de la corrupción propia. Una pausa y seguimos. El Abierto. SER Podcast. En el Abierto, Eduardo Madina, Ignacio Escolari y Joan Subirats. Les decía antes que el día se explicaba hoy a través de decisiones judiciales que ahora enseguida nos van a llevar a la política, decisiones judiciales que afectan también al caso Koldo, que así se bautizó en su inicio, pero que dice ahora el juez que parece que quien lo dirigía en realidad, quien estaba arriba de todo, era el exministro José Luis Ábalos. A Javier Bañuelos, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles, ¿qué tal? La Audiencia Nacional, Javier, hace suyo el informe de la UCO, que dice que Ábalos tenía un papel central, un papel principal en la trama de las mascarillas. Dice que se le puede atribuir al exministro una imputación clara y concreta y por eso le pide al Supremo que le abra una investigación por pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Sí, en las 33 páginas de exposición razonada, el juez Ismael Moreno, detalla al milímetro la implicación de Ábalos en esta red, aporta pantallazos de los WhatsApp y un relato también muy preciso en el que sitúa al exministro en la cima de esa trama por su papel principal, dice el juez, dentro de una organización criminal. El juez instructor habla de indicios fundados y serios porque estaría acreditada, dice, su intervención para adjudicar los contratos de las mascarillas a la empresa de Víctor de Aldama. Gestiones, dice el magistrado, que le permitieron disfrutar supuestamente de varios cohechos. El principal, un chalet en la localidad gaditana de la Alcaidesa como pago por su mediación, un chalet y años también otros 88.000 euros de alquiler que la trama pagó para que su pareja viviese en el centro de Madrid. La influencia de Ábalos, según en la exposición razonada del magistrado, no quedó circunscrita a su etapa en el ministerio porque el juez destaca también que las intervenciones telefónicas acreditan cómo incluso en enero de este mismo año Koldo recurría a Ábalos para actuar en beneficio de la empresa de Aldama para resolver esa deuda millonaria que tenía, por ejemplo, por parte del gobierno de Baleares. Bañuelos, y en este escrito el juez también asume la idea de la Fiscalía Anticorrupción, que descarta que haya cualquier irregularidad en el rescate de Europa, aunque eso sí, cree que la trama intentó influir en la operación. Otra cosa es que tuviera algo que ver. Eso es, de hecho, el escrito del juez recoge un capítulo concreto dedicado a ese rescate de Europa. El juez instructor de la Audiencia Nacional, por un lado, da por bueno los argumentos de anticorrupción, es decir, hace suyo la parte del informe en el que se desvincula a Ábalos de la influencia directa en ese rescate de Europa. Sin embargo, como apuntabas, el juez sí desliza la existencia de algunos indicios de tráfico de influencias. Destaca, por ejemplo, que de las conversaciones intervenidas móviles de la trama se aprecia cómo Víctor de Aldama sí se valió de su relación con Ábalos para influir en la concesión final del rescate de la aerolínea de Javier Hidalgo. Ismael Moreno, por cierto, Áñez, también menciona a Pedro Sánchez en ese escrito, al que la trama etiqueta como el 1. Se le menciona en varias ocasiones con ese número, conversaciones de las que el juez Moreno deduce que el presidente del gobierno se habría puesto en contacto con Ábalos para hablar de ese rescate, aunque no se aporta ninguna prueba ni detalle de esas reuniones, ni tampoco se menciona ninguna influencia directa, tan solo las conversaciones de Aldama alardeando ante el dueño de Europa de las gestiones que realizaba para él. Enviada ya esta exposición razonada, Ángeles, ahora será el Tribunal Supremo, recordemos, el que tendrá que decidir si debe asumir toda la investigación o únicamente lo referido a José Luis Ábalos. Bañuelos, gracias.
Un abrazo. Ayer le volvieron a preguntar al presidente del gobierno, le preguntaron a Pedro Sánchez que si sabía algo sobre la trama corrupta cuando cesó a Ábalos como ministro en 2021, si tiene algo que ver el cese con la sospecha de la existencia de esa trama. Insiste el presidente del gobierno en que no, que cesar a Ábalos, apartar a Ábalos del ministerio fue por un desgaste político. En el año 2021, el gobierno de España, yo particularmente, lo que hice fue una crisis de gobierno para renovar y relanzar al gobierno de España la labor del Ejecutivo después de haber sufrido una pandemia terrible, tremenda, en el ámbito de la política nacional. Y esa crisis de gobierno profunda que hice a nivel ministerial, pues hizo efectivamente que el exministro Ábalos saliera del gobierno de España en el año 2021. Eso es lo que le puedo decir por enésima vez sobre esta cuestión. Y a partir de aquí las reacciones políticas. Mariela Rubio, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Porque el Partido Popular emplea la situación de Ábalos, esa petición de imputación para el exministro de Transportes, también la investigación, la situación de Begoña Gómez, de la mujer del presidente del gobierno, para insistir en algo que aparece en los documentos, y nos lo contaba ahora Bañuelos, en ese número 1, para decir que Pedro Sánchez es el número 1 de la corrupción. Aunque esto lo combinan, es curioso porque atacan con esto, pero esto está combinado con un silencio absoluto porque obvian completamente el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Desde luego, sí. La consigna ayer en Génova fue no pronunciarse sobre las revelaciones de la cadena SER sobre Díaz Ayuso y su pareja. Ni una palabra. Hubo un clamoroso silencio durante toda la mañana hasta que Feijóo compareció a última hora de la tarde, y no es que el líder del PP se refiriese abiertamente al caso de Ayuso y su pareja, sino que con una mención velada se sumaba a la estrategia de la presidenta de la Comunidad de Madrid: responder sobre el caso de González Amador, disparando a Pedro Sánchez, al que ayer volvía a pedir la dimisión. A día de hoy la realidad es que el único político de este país que tiene a su pareja imputada por corrupción en los negocios y tráfico de influencias es el presidente del gobierno. El único político del que su pareja ha usado dependencias oficiales para hacer negocios privados objeto de investigación judicial es el presidente del gobierno. Y el único político que tiene hoy nombre en clave en una trama corrupta, el uno, es el presidente del gobierno. Decía Feijóo que Sánchez es el único político que tiene a su pareja imputada por corrupción en los negocios y que debe dimitir. Y inmediatamente, bueno, no inmediatamente, pero una hora después, Ángeles, la jueza, ampliaba la investigación a la pareja de Díaz Ayuso precisamente a delitos como ese, el de corrupción en los negocios. No ha sido posible desde entonces conseguir una valoración oficial de la calle Génova, que sí entró ayer en respaldar abiertamente a Ayuso en su plante a Pedro Sánchez este viernes. Lo hacía Feijóo en esa misma comparecencia. ¿Cómo no voy a entender cuando una persona es atacada y perseguida de forma constante y sistemática? Se insiste en que es una corrupta y a su familia se le llama delincuente confeso. ¿Cómo no voy a entender que en estas condiciones cualquier persona, simplemente desde el punto de vista anímico, no está en condiciones para poder tener una reunión con el responsable de estas difamaciones y acusaciones? Y Ángeles, justo mientras sonaba, Feijóo acaba de responder la calle Génova a la pregunta, a esa ampliación de la investigación a la pareja de Díaz Ayuso, precisamente por un delito de corrupción en los negocios. Y dice la calle Génova que la mujer de Pedro Sánchez no solo está siendo investigada por corrupción en los negocios, sino también por tráfico de influencias, que es clave en esta trama. Hoy Feijóo, por cierto, no tiene agenda, al menos pública. Es decir, que, perdona, contesta con la ampliación de la querella hablando de la querella de la situación de Begoña Gómez. No dice nada de la ampliación de la querella. Mariela, gracias. A vosotros. No tiene ningún acto Feijóo. La respuesta está siendo la que ustedes acaban de escuchar en la calle Génova. Y también Isabel Díaz Ayuso evitó responder ayer a los periodistas que le preguntaron por la noticia que dábamos ayer, por esos gastos que se intentó desgravar su pareja. Gastos relativos, insistimos, al alquiler de esos dos coches que utilizaron cuando los dos estaban juntos de vacaciones en un viaje privado. Con la presidenta de la Comunidad de Madrid, bueno, de esto no habló Ayuso en todo el día, pero Radio Madrid, Roberto Torija, buenos días. Hola, buenos días. Luego ya por la noche, en un acto sin preguntas, lo que sí dijo Ayuso es que España es un estado policial. Para ella todo es una persecución política. Sí, Ayuso no da explicaciones sobre los tejemanejes fiscales de su novio y su estrategia es, como en la Dirección Nacional del PP, pasar al ataque, insistir en que se trata de una persecución política a ella y a su entorno.
esto es un Estado policial. Porque la definición clásica de un Estado policial es un gobierno que ejerce un control excesivo y autoritario sobre la sociedad. En un Estado policial, los derechos y libertades civiles están restringidos y las autoridades tienen capacidad de vigilar, reprimir y castigar a la población con poca o ninguna supervisión judicial. Se trata de una inconsistencia argumental de la presidenta madrileña porque relata un gobierno central cercado por la corrupción al mismo tiempo que habla de un Estado policial. España ya es un Estado policial. Hoy sabemos esto, que el ministro del Interior nombrará a dedo a los policías que investiguen casos judicializados, esto es, que no se investigará la corrupción que afecta a su gobierno, a Sánchez mismo. Entre tanto, dos preguntas sin responder. ¿Sabía que su novio trató de desgravar gastos de las vacaciones que pasó con ella? ¿Y qué le parece que haya seguido con sus trampas fiscales una vez consolidada su relación? Precisamente hoy en la Asamblea no responda a estas preguntas y siga la estrategia defendida anoche. Torija, antes de despedirte, porque antes comentábamos que la jueza que investiga al novio de Ayuso por fraude fiscal y falsedad documental ha abierto esa pieza separada para esclarecer si González Amador pudo cometer los delitos de administración desleal y de corrupción en los negocios, y el origen es el uso presuntamente de una empresa pantalla para ocultar pagos que recibió del Grupo Quirón. ¿Cuál es la relación entre el Grupo Quirón y la Comunidad de Madrid? Bueno, el Grupo Quirón es un gigante sanitario que gestiona 4 hospitales de la red pública madrileña y que simboliza ese modelo público-privado que suele defender la Comunidad de Madrid. En concreto, en esta comparecencia hemos hablado del Grupo Quirón y puedo decir que es un modelo de colaboración contractual con garantías jurídicas, es transparente, es titularidad de servicio público, lo que se hace, garantista, está auditado, está fiscalizado. Repito, es Fátima Matute, la consejera de Sanidad, fichada precisamente del Grupo Quirón, que recibe miles de millones de euros por parte del gobierno madrileño. Solo para hacernos una idea, en deuda, Madrid le debe 918 millones. Hablaba la consejera de transparencia, pero lo cierto es que el Partido Popular ha vetado cualquier explicación, ha vetado cualquier comparecencia en la Asamblea sobre este grupo. Así lo defendía el portavoz parlamentario. Si lo que pretenden es traer aquí a un directivo de una empresa para fiscalizar su trabajo en una empresa, ya le digo que esa no es la labor de la Asamblea de Madrid, que no lo tiene permitido por el artículo 211 del reglamento y que, por tanto, no tendría sentido que fuera así. No hay explicaciones, por tanto, en la Asamblea de Madrid. Y otro dato, de los 40 millones de euros pagados a Quirón para saldar esa deuda en 2020, se pasó en 2022 a 400 millones. En 2022, ya iniciada la relación con González Amador, cuya principal fuente de ingresos es precisamente el Grupo Quirón. Torija, gracias. Hasta luego. Joan, decías tú antes que todo esto nos lleva a esta especie de escalada, ¿no? De escalada de descalificaciones, de polarización, pero es verdad que si uno escucha los argumentos por la vía judicial es una cosa, pero luego cuando se escuchan los argumentos, cuando uno escucha los argumentos del Partido Popular, claro, es que da la sensación que son como dos realidades paralelas, porque hace referencia Alberto Núñez Feijóo a una situación que no es la que está viviendo el novio de Isabel Díaz Ayuso, que es o sea, que ya han pasado más cosas, ha evolucionado. Lo que pasa es que si nos acordamos, desde que ha empezado esta legislatura, el Partido Popular durante mucho tiempo ha dejado de hablar de políticas concretas para hablar solo de política, de la falta de legitimidad. Es decir, bueno, hubo una semana que se preocupó por la conciliación. Exactamente. Excepto esa semana de la que tú mencionas, que fue como un paréntesis extraño. Desde el principio de la legislatura, si os acordáis, ya empezó la cosa diciendo que este gobierno es ilegítimo. Empezó la cosa así. Y por lo tanto ha seguido durante toda esta fase, con la excepción que tú comentabas, ¿no? de intentar hacer un giro, porque precisamente una de las cosas que se comentaba es que, digamos, la falta de hablar de políticas hacía muy difícil que tuviera posibilidad de generar pactos con otras fuerzas políticas, porque si ya de entrada, digamos, tú lo que haces es deslegitimar a cualquiera que ha estado apoyando a ese gobierno ilegítimo, pues entonces no hay posibilidad. Por lo tanto, digamos, de alguna manera lo que estamos viendo en toda la legislatura es simplemente una enmienda a la totalidad y por lo tanto una idea de que o estás conmigo o estás contra mí, esa lógica en la cual no hay posibilidad de espacios intermedios. Y yo creo que eso es una política muy premeditada, es decir, que va a cuestionar de fondo la posibilidad de generar espacios intermedios, ¿no? Amistades débiles, solamente hay amistades fuertes. Sí. O sea, o conmigo o contra mí. Y por lo tanto, cualquier hipótesis de entender las razones del contrario
pasan siempre a segundo plano. Es decir, yo creo que es una estrategia que estamos viendo que en Estados Unidos, ya hablaremos de esto, es evidente, pero que está, digamos, generalizándose en muchos países, ¿no? Y yo creo que aquí estamos viendo un poco esto. Ya sé que es responder, digamos, sobre la base de una estrategia política una cosa muy concreta, ¿no? Que es lo que pasa con el Grupo Quirón, que es lo que pasa con Ábalos, pero Joan, es una estrategia, y ahora voy a publicidad, después hablo con Edu y con Ignacio, pero es una estrategia explicitada. La semana pasada escuchábamos a Miguel Tellado, como decía, vamos con todo, con el único objetivo de tumbar a este gobierno. O la frase de Aznar, ¿no? O la frase de Aznar. Que vamos repitiendo, ¿no? Sí. En el abierto, Eduardo Madina, Ignacio Escolar y Joan Subirats hablábamos de las decisiones judiciales que se cruzan con la política, y decía Joan Subirats, se hablaba de la estrategia del Partido Popular, estrategia verbalizada, expresada, explicitada, de ir con todo para derrocar este gobierno, y en este caso, bueno, pues hablar sobre todo de la corrupción que afecta al Partido Socialista, que ahí está Ábalos a un paso de la imputación, pero obviando la propia corrupción en casa. Sí, yo creo que este es un clásico tema de politólogos que han discutido hasta la saciedad en los últimos no sé cuántos años ya de qué impacto electoral tiene la corrupción. Mi tesis es que tiene mucha menos de la que pensamos. ¿En todo el espectro político? Yo creo que sí, porque no sé si se ha producido un efecto de inmunización, un efecto de relativización. Hay buenos bancos de pruebas. Cuánta corrupción vivimos con presidentes de la Comunidad de Madrid en la cárcel y el PP seguía sacando mayorías absolutas. No tengo nada claro que haya tenido un nivel de desgaste significativo. La trama Gürtel, que derivó en una sentencia que anticipó una moción de censura, que hizo un cambio de gobierno en España, pues no dio señales de tener un gran impacto electoral en el Partido Popular, porque en las elecciones de 2015 y 2016 la siguió ganando. O sea que tengo la sensación de que tiene menos impacto del que los estrategas electorales de los dos partidos mayoritarios, o si quieres de todos los principales, calculan cuando piensan en ella, ¿no? Así que volcar toda la estrategia tiende a ser normal cuando ves enfrente casos de corrupción. Vemos al Partido Socialista, que solo habla de los casos del novio de Ayuso, y vemos al Partido Popular, que solo habla de Ábalos, de Begoña Gómez, del fiscal general del Estado o de Koldo, en función de por dónde venga la semana, la intensidad más mediática o judicial de cada uno de esos, vamos a decir, actores y actrices, ¿no? Mi tesis es que eso solo sirve para que las distancias entre los dos grandes partidos crezcan más, para que la polarización se subraye todavía mucho más, para que veamos cosas como la que hemos visto esta semana, de un incremento brutal de la bronca entre los dos partidos, con peticiones de dimisiones mutuas, que cronifiquen la incapacidad que la política nacional tiene para hacer los deberes. Hacer los deberes es, por ejemplo, acordar renovaciones de organismos. Hay muchas pendientes. Hemos tenido una cronificación de una imposibilidad de renovación del Consejo General del Poder Judicial, básicamente porque el PP le pasa siempre lo mismo. Siempre que no está en el gobierno, el Consejo General del Poder Judicial no se renueva. Hemos visto un movimiento extrañísimo esta semana. Yo en el 2012, me voy a ir un poco lejos, Ángel, pero yo en el 2012 me opuse con todo, siendo diputado, secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, a una modificación del decreto de renovación de los consejeros de Radio y Televisión Española, idéntico al que hoy ha hecho el PSOE. Ese consejo se debía haber renovado por acuerdo amplio de 2/3 de la Cámara. Y ahora se ha aprobado una manera de renovarlo muy similar a la que el PP aprobó en el año 2012 para renovarlo a su gusto, y el Partido Socialista, conmigo entre sus responsables en la dirección del grupo y de la Ejecutiva Federal del PSOE, nos opusimos. Así que vemos que es imposible que haya acuerdos, no para las grandes políticas de país, aunque sea solo para hacer aquello que tienen que hacer por acuerdo, por renovar la CNMC, la CNMV, el Banco de España, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Radio y Televisión Española, los magistrados. Todo esto, este nivel de polarización y de bronca, pues yo creo que lo complica todavía mucho más de lo que ya la legislatura venía de oficio de complicada, ¿no? Dicho esto, tengo la sensación de que la corrupción, que insisto, creo que no mueve mucho voto o mueve menos del que pensamos, ha venido para quedarse, porque este caso, que ya no sé si se llama Koldo, si se llama Air Europa, si se llama Aldama, si se llama Ábalos, no sé cómo se llama este caso ya, pero todo este tema que ha traído, en fin, múltiples hilos de los que tirar, da la sensación de que ha venido para quedarse, y por lo que hemos sabido al principio, lo del novio de Ayuso parece que también tiene cuerda. Ignacio.
Yo no estoy tan de acuerdo en que la corrupción no mueva votos. Sí, el ejemplo que citabas de la Comunidad de Madrid en los años de Esperanza Aguirre y Ignacio González, el dato fue que el PP de Madrid pasó de 1,5 millones de votos a 1 millón. O sea, perdió 1 de cada 3. Y se quedó a escasas décimas que no tuvo Izquierda Unida en aquella candidatura y a un diputado de perder el gobierno de la Comunidad de Madrid. Ojalá tuviera razón. Eso es lo que pasó, esos son datos, o sea, no es discutible, o sea, son datos. El PP de Madrid venía de una mayoría absoluta comodísima en el año 2011 y en el año 2015 se quedó a un escaño de perderla. No es discutible eso. Eso es un dato. Es discutible la opinión de o no me lo dejas discutir. Bueno, yo creo que la razón por la cual del 2011 al 2015 fue la corrupción. No será, creo que eso no que será, sí que afectó. No será discutible el dato exacto de esa realidad de esa comunidad autónoma, pero corrupción en Madrid ha habido a toneladas en el Partido Popular, como lo sabe seguramente mucho mejor que yo, y no para de gobernar el PP, excepto un breve lapso de tiempo que fue el de Manuela Carmena. Sí, en la pero ciudad. El dato es que la única vez que el Partido Popular en los últimos 30 años ha estado cerca de perder la mayoría absoluta fue precisamente el año de la corrupción. En las elecciones en las que se quedó a... Insisto, de hecho la izquierda ganó en votos, pero por la ley electoral de Madrid, y que Izquierda Unida se quedó en el 4,1 y hacía falta un 5 para entrar, esos votos perdidos ahí fueron los que permitieron a Cristina Cifuentes ser presidenta autonómica. Te pongo otro ejemplo de otro signo político. ¿Por qué perdió el Partido Socialista las elecciones en Andalucía? Pues si no fue por los ERE también. No, porque llevaba 40 años, porque dio señales de desgaste. Bueno, pero esas señales de desgaste en gran medida fueron esa sentencia judicial de los ERE. Que es discutible, que me encantaría que tuvieras razón, pero a mí me encantaría que fuese todavía mayor la influencia, pero creo que tiene. Creo que tiene muy poca. Bueno, yo creo que tiene algo más de lo que pensamos y por eso además es tan insistente la posición que está haciendo el PP con este asunto. A mí, con el tema Ábalos, por ejemplo, me llama la atención que estando el PP como está ante un caso gravísimo de la izquierda y del gobierno, hablamos de un ministro muy poderoso del gobierno de coalición, del gobierno presidido por Pedro Sánchez, se empeñen en ir un paso más allá a decir cosas que el auto no dice y que el juez no dice. Pues claro que llamaban a Pedro Sánchez el uno, pero porque era el presidente del gobierno, no porque fuese el uno de la trama, por ejemplo. O claro que los ministros se reunieron para discutir el rescate de Europa. ¿Sería razonable que ante una operación de esas características, 500 millones en préstamos, el gobierno no se reuniese para decidir cómo lo hacía? Eso sería lo anómalo, ¿no? En cambio, lo que sí que sabemos ya de la actuación del ministro Ábalos ya es bastante grave de por sí. El haber usado las empresas públicas para dar un sueldo a su pareja, el haberse beneficiado de una casa pagada para esa misma persona, haber disfrutado él de un chalet que le pagaba un tercero sin ningún tipo de remuneración y que usaba él y que parecía que iba a ser para él. Todo eso ya de por sí es bastante grave. No veo la necesidad de caer en la hipérbole permanente e irse un paso más allá. Y con respecto al tema, ese juego de las diferencias que hace el Partido Popular entre el caso de Begoña Gómez y el caso de Alberto González Amador, para mí hay una diferencia que es la más clara de todas, que es, en el caso de Alberto González Amador hablamos de un enriquecimiento de millones de euros, millones, solo la comisión de las mascarillas fueron 2 millones, pero es que aparte hubo pagos millonarios de Quirón posteriormente a ese negocio. Y en el caso de la mujer del presidente del gobierno hablamos de 140 euros por clase y un total que no llegaba en la Complutense al salario mínimo interprofesional al año, porque todos los profesores de universidad lo saben, lo mal que se paga en la universidad pública española, bueno, y en la privada creo que también. Es decir, que aquí, en el juego de las diferencias, lo más llamativo es precisamente eso, donde ha habido un enriquecimiento evidente y notorio, además de un fraude fiscal posterior con ese enriquecimiento, y donde no lo hay, o donde por lo menos con los datos que tenemos de todas las investigaciones judiciales sobre la mesa, no hay absolutamente nada en la parte del enriquecimiento. Sí, lo que pasa es que realmente el debate sobre las razones por las cuales, digamos, la corrupción tiene o no tiene peso en la dinámica electoral es, como ya habéis discutido vosotros dos, digamos, genera todo tipo de matices y puedes darle más peso o menos peso. El problema es que en estos momentos el Partido Popular, digamos, ante una situación, digamos, muy compleja desde el punto de vista del escenario político, económico, cuando España además tiene unas cifras de crecimiento económico como ha, digamos, puesto de relieve el Fondo Monetario Internacional, que son muy altas y por lo tanto hay una situación, digamos, que es difícil erosionar el gobierno por ese lado, pero quedan multitud de temas sobre los cuales yo creo que la sociedad española está pidiendo que haya aclaración. ¿Qué pasa con el cambio demográfico? ¿Qué pasará con nuestros mayores? ¿Funcionará el sistema de residencias o no funcionará? Para no hablar del tema de vivienda, evidentemente, pero para hablar digamos, del tema de la emergencia climática. ¿Qué sucede con la toma de medidas que nos están haciendo de cómo intentar evitar los niveles de contaminación por combustibles fósiles? O sea, si miramos la plétora de políticas sobre las cuales podríamos
estar discutiendo y pensando en el futuro de este país y lo relacionamos con el debate sobre Koldo, Ábalos, Ayuso, González Amador, etcétera, es espectacular, ¿no? Y es que, decía una cosa Edu, que decía, claro, esto lo que hace es imposibilita cada vez más cualquier tipo de acuerdo. Y tú decías, para la renovación, y para las cosas de país, ya no solo las renovaciones de los órganos que quedan por renovar, sino para cuestiones de país. Y ahora hablaremos de vivienda, pero claro, es absolutamente imposible pensar que en este país se pueda conseguir algo en materia de vivienda si no hay acuerdos políticos. Vivienda como primer elemento, migración como segundo elemento central. Pongo vivienda porque después iremos a ello. Pero podríamos determinar procesos de reforma y transformación de nuestro modelo autonómico, política exterior, política de competitividad, educación. Podríamos encontrar muchos campos donde los partidos más importantes no están obligados a pactar, pero no van a pactar, porque ni siquiera lo hacen en aquello en lo que sí están obligados constitucionalmente, que es la renovación de los órganos de control, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, todo aquello que depende de que haya mayorías cualificadas. ¿Qué tiene de bueno la mayoría cualificada? La mayoría cualificada tiene de bueno que, independientemente del ciclo de mayorías simples o absolutas que se produce en un ciclo legislativo determinado, pues hay determinadas instituciones y organismos relevantes que trascienden al ciclo de una legislatura y que tienen que tener un tono no solo del color político mayoritario que tiene un Congreso de los Diputados votado por la gente en una determinada legislatura, sino que aspira a una mayoría mayor. Grandes renovaciones constitucionales, el control de organismos públicos, la decisión sobre grandes instituciones del Estado, los órganos de gobierno del Poder Judicial. Todo eso requiere el Consejo de Radio y Televisión Española. Yo estoy radicalmente en contra de lo que acaba de hacer el Gobierno con el Consejo de Radio y Televisión Española, porque es lo mismo que hizo el PP en el año 2012 y yo estuve radicalmente en contra. Entonces, a esas cosas en las que estás obligado a pactar, ¿cómo vas a ir a las que no estás obligado a pactar? Que son temas de la ciudadanía. Pues tú señalabas vivienda y todos los que hemos hablado, ¿no? O sea que es evidente que la legislatura, en mi opinión, está rota por la línea de fractura a la corrupción. Déjame que haga una pausa. A la vuelta hablamos de vivienda porque se suma un nuevo elemento que son las discrepancias, y ayer se vieron muy claramente en la comparecencia de la ministra de Vivienda en el Congreso de los Diputados, porque las discrepancias llegan también al seno del Gobierno con los socios de coalición y con los socios de investidura. En el abierto, Eduardo Madina, Ignacio Escolar y Joan Subirats. Vamos con más confrontación política. En este caso, a cuenta de la vivienda, porque Sumar está dispuesto a confrontar con sus socios de gobierno, con el Partido Socialista, y ya hemos visto esta semana varios movimientos que están generando, cierta incomodidad en la parte socialista del gobierno. Ya sabe que hace 2 días el partido de Yolanda Díaz se alió con el Partido Popular para apoyarse mutuamente en 2 votaciones en el Congreso, dejando al margen y dejando además en evidencia al Partido Socialista. Eso fue el martes, pero ayer miércoles Sumar apretó todavía más a su socio de gobierno durante la comparecencia de la ministra de Vivienda, Ana Fernández Vila. Buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Y se suma otro elemento, o sea, Sumar en contra, pero Podemos también en contra, que Podemos llegó a acusar incluso a la ministra de ser una rentista, y todo esto lo que está haciendo, primero, es dificultar la solución para el problema de la vivienda, pero está dificultando muchísimo, o va a dificultar muchísimo, la negociación presupuestaria. Sí, los socialistas llevan semanas centrados en atraer a los independentistas, lo llevamos contando semanas, en eso siguen, pero entre tanto se les ha abierto otro frente a su izquierda, tanto dentro como fuera del gobierno. Podemos y Sumar están elevando al máximo la presión mientras se miran de reojo, y en Moncloa reconocen ya que la pugna entre estos 2 partidos por capitalizar el espacio político a la izquierda del PSOE está tensionando la negociación de los presupuestos. Ayer lo vimos en el Pleno con ese duro cruce de reproches entre Ione Belarra y la ministra de Vivienda. Y ustedes, ministra, defienden a los rentistas porque son rentistas, como usted, que tiene 3 viviendas. Yo le diré que con mis 3 propiedades que usted ha mencionado, pues no tengo ni para pagar la mitad del chalet de Galapagar. En Podemos aseguran que ahora ellos no son socios de un gobierno que ven en sus horas más bajas y se disponen a ir a una negociación a cuchillo, dicen, y también presumen de que tienen las manos totalmente libres, no como Sumar. Pero los de Yolanda Díaz han tomado también la decisión de distanciarse del PSOE, de marcar perfil propio ante el riesgo de ser arrastrados, dicen, por un PSOE que creen que no está siendo ambicioso ni con la reforma fiscal, ni con la respuesta a Israel, ni con la vivienda, y no están dispuestos a que Podemos les arrebate estas banderas. Lo vimos ayer también en el Pleno. Porque si no está del lado correcto, le aseguro
que no le queda más tiempo que a un piso de 600 euros publicado en Idealista. ¿Con quién está usted? ¿Con el gobierno o con la oposición? Nosotros nos creemos tanto este gobierno que lo queremos salvar de su gestión fatídica en materia de vivienda. Aludía la ministra a esas negociaciones de los de Yolanda Díaz con el PP del martes, ¿no? Al preguntarle si estaban en el gobierno o en la oposición, y desde Sumar varios diputados nos decían ayer que se acostumbren porque somos autónomos. En cualquier caso, en Moncloa confían en que se acabe imponiendo el sentido común de la izquierda y que la pugna entre Sumar y Podemos se quede en aspavientos, dicen, y no suponga una amenaza real a las cuentas. Gracias, Ana. A vosotros. Ahora que parecía que se estaban acercando las posturas con Junts para aprobar estas cuentas, aparece el problema con los socios de gobierno y con los socios de investidura. Pero aquí la pregunta, Ignacio, es si la sangre va a llegar al río. O sea, ¿cuánto hay de escenificación y cuánto hay de realidad? Hombre, yo creo que tienen una discrepancia bastante fuerte en qué medidas tomar para arreglar el problema de la vivienda, si es que es posible arreglar el problema de la vivienda en esta legislatura y con las armas que tiene el gobierno a su alcance, porque creo que el gobierno ha cometido un error de saque, que es hacerse máximo responsable de una competencia y un problema que no tienen las armas para solucionar directamente. Ponerse ellos mismos diciendo, no, el problema es la vivienda, vamos a arreglarlo. ¿Cómo? Si las competencias las tiene las consejerías, las comunidades autónomas. ¿Alguien sabe cómo se llama el consejero de vivienda de la Comunidad de Madrid? Lo he tenido que buscar en Google, yo no lo sabía. Se llama Jorge Rodrigo, nadie habla de él y es el responsable de que aquí, uno de los responsables de que en la ciudad en la que yo vivo pues no se apliquen ni las zonas tensionadas. No se aplica una ley. Ni una ley aprobada por el Parlamento, ¿no? Entonces ese es uno de los problemas para empezar que tiene el propio gobierno cuando se ha colocado al frente de un problema, como máximos responsables de un problema que no tienen las herramientas para solucionar, porque gran parte de las medidas que intentan poner en marcha, como esta ley de vivienda, luego no se aplican en las comunidades autónomas. Y creo que además ahí tienen una discrepancia que se basa yo creo que en dos posiciones confrontadas. Uno de los que creen que solo se puede arreglar con regulación y otro de los que creen que solo se puede arreglar construyendo pisos nuevos. Y yo soy personalmente de los que creen que hacen falta las dos cosas. Tanto una regulación como construir nuevos pisos, algo que en muchos partidos y personas de izquierda legítimamente creen que no, porque lo relacionan con la época en la que más pisos se construyeron, que fue la burbuja inmobiliaria, que es cierto que fue la época en la que más pisos se construyeron y que aún así los pisos no dejaron de subir. Es cierto, pero probablemente con menos pisos construidos en la burbuja hubiesen subido aún más. Entonces ahí tienen un problema bastante complejo de solucionar, porque además incluso en algunas cosas donde hay una mayoría más amplia, por ejemplo, había una mayoría más amplia en teoría para arreglar la actual ley del suelo, que tiene un problema, que es que por medio de tácticas filibusteras muchos constructores bloquean planes urbanísticos e impiden precisamente que se construya, porque así es más rentable los pisos que ellos ya tienen, ¿no? Pues esto que ha impedido que muchísimas ciudades de toda España se desarrollen nuevas promociones urbanísticas y haya más pisos a la venta. Se llevó al Parlamento hace unos meses, pensaba el Partido Socialista ingenuamente que el PP lo iba a apoyar porque muchos de los alcaldes que están pidiendo que se cambie eso son del Partido Popular, también lo sufren ellos, no es un problema de los ayuntamientos gobernados por la izquierda, y se encontraron con que no, con que para el Partido Popular era prioritario la imagen de soledad del gobierno antes que solucionar un problema que afecta a sus propias administraciones y a sus votantes, ¿no? Entonces esto creo que va a ser uno de los graves problemas de la legislatura en lo que queda de ella o en lo que pueda quedar de ella, porque la realidad es que no van a poder solucionar desde el gobierno el problema de la vivienda en esta legislatura, van a seguir subiendo los pisos, va a ser un drama para muchísimas familias y para muchísimas personas en España, y creo que esto va a generar una herida de legitimidad, de imagen y de opinión pública al gobierno inmensa. ¿Y son discrepancias, crees, Ignacio, que pueden condicionar el apoyo a los presupuestos? No sé si tanto, porque creo que una de las soluciones pueden estar precisamente en los presupuestos y deberían ser capaces de encontrar un punto de acuerdo, ¿no? Pero desde luego ahora el ruido es inmenso. Si al final resulta que el problema para los presupuestos ya no es Junts, sino que es el propio gobierno de coalición y sus socios más directos, los que gobiernan con ellos, es el caso de Sumar, y los que hace nada gobernaban con ellos, el caso de Podemos, pues sería un desastre absoluto para el gobierno. Joan. Sí, yo creo que el tema no es para nada nuevo, ¿no? Ahora estamos en una situación agónica, yo diría, ¿no? En los temas de vivienda, porque claro, o sea, cuando mezclas la impenitente falta de política pública de vivienda que llevamos en este país desde hace muchos años, ¿no? Cuando además ahora nos damos cuenta de que deberíamos haber blindado las viviendas públicas que construíamos, ¿no? Porque no lo hemos hecho. Entonces, pues al cabo de 10 años, pues la gente que habitaba en ellos ya las podía enajenar. Cuando vemos además que resulta que el gran éxito de este país en turismo ha provocado lo que está provocando,
cuando estamos sufriendo el hecho de que el máximo propietario de pisos del mundo, que es Airbnb, que no tiene ni un piso, pero que gestiona muchísimos de ellos, esté también condicionando las posibilidades de que aflore vivienda, digamos, disponible para la gente. Cuando estamos viendo que incluso una ciudad como Málaga, gobernada por el Partido Popular, está tomando decisiones muy serias en relación a los alojamientos turísticos, o cuando sabemos que en las Islas Baleares o en Canarias la situación también es dramática porque se ya sale en Airbnb tiendas de campaña, digamos, para alquilar. Sí. Cuando estamos en esa situación y hemos llegado a este punto, entonces, claro, resulta que decimos, bueno, es que hay tensiones entre los socios de gobierno y el gobierno. Es que solo faltaría, digamos, es que la crisis no es una crisis política, es una crisis de vivienda. O sea, el problema es este. Entonces, digamos, decía ahora Ignacio, algo deberíamos hacer. Es muy difícil hacerlo porque realmente la política de vivienda no se improvisa. Estamos en un 2%, estamos muy lejos del 9% de media, muy lejos de muchas otras ciudades y países en este tema, y esto no se improvisa porque tardas tiempo, ¿eh? Ahora, realmente, ¿es un problema solamente de competencias, que decía Ignacio? No creo que no solo. Es decir, puedes incorporar algo que es muy importante para que los que tengan competencias tengan que actuar, que es recursos, ¿no? Si incorporas más recursos y digamos, solucionas algunos problemas de carácter legislativo, tú puedes incentivar muchísimo este tema, porque entonces sí que estás poniendo contra las cuerdas a los dirigentes del Partido Popular en comunidades autónomas o en ayuntamientos, porque lo que está diciendo el gobierno es, esa gente tiene dinero, si no actúa es su problema. Yo creo que estamos en esa situación, es una situación dramática desde el punto de vista de vivienda. Bueno, yo creo que el gobierno hace muy bien en coger el toro por los cuernos, y yo creo que la ministra Isabel Rodríguez lo lleva haciendo desde el principio de la legislatura. Es verdad que al principio de la legislatura más en silencio porque el tema no tenía tanto foco encima, y ahora con más presencia pública en el debate de la política nacional, porque por dos razones fundamentales. Primero, porque la descentralización de la competencia no es la inhibición de la responsabilidad, y es una competencia compartida, porque hay ámbitos competenciales que los tienen las comunidades autónomas: elaboración de la normativa propia en materia de vivienda, inspección de su cumplimiento, control de la promoción pública, programación, control y seguimiento de las viviendas de protección oficial. Pero el Estado tiene competencia en coordinación del sector de vivienda, vinculada a la planificación general de la actividad económica, a la ordenación del crédito y a la competencia de beneficios fiscales. Y a todas aquellas competencias exclusivas que se reserva al Estado, hay mucha jurisprudencia aquí, como por ejemplo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Y además las entidades locales, que son promotoras de suelo. Es decir, es una competencia que implica a todos los niveles institucionales y a todas las instituciones que forman parte de una política que no le pertenece en exclusiva a nadie. Por tanto, hace muy bien en meterse a coordinarlo el Ministerio de Vivienda, porque solo las comunidades autónomas no podrán y solo el Gobierno central sin ellas tampoco. Exige un nivel de acuerdo, lo hemos comentado antes, difícil de prever, pero hace muy bien el Gobierno en intentarlo. Por ejemplo, podría aprobar muchos mayores beneficios fiscales, y eso es una competencia del Gobierno central, para el alquiler, especialmente en zonas tensionadas. Eso es una competencia que lo puede hacer el Gobierno sin tener en cuenta el criterio de las comunidades autónomas. ¿Es mejor incorporar un amplio consenso en la política de vivienda? Sí. ¿Es imposible en una legislatura resolver esto? Absolutamente. Pero el recorrido que el país tiene que tener por delante ante la proyección de precios y el problema social que viene derivado de la imposibilidad, es verdad que en unas zonas mucho más que en otras, de acceder a una vivienda digna en condiciones de compra o en condiciones de alquiler, es un combate para más de una legislatura, seguramente para más de 2 y para más de 3. Y ojalá este fuera una zona de consenso, porque al ser una competencia descentralizada con responsabilidad en los 3 niveles institucionales, ayuntamientos, comunidades y gobierno central, va a requerir de una política continuada en el tiempo al margen de los cambios que se puedan dar en un ayuntamiento, en una comunidad autónoma o dentro de no sé cuánto en el gobierno central. Por tanto, ojalá en el Consejo Interterritorial, donde se sientan los consejeros y consejeras de vivienda y la ministra de Vivienda, se llegara a consensos que es verdad que, en fin, a priori no parece que vayan a aparecer, pero yo creo que el país lo necesita. Es muy difícil que aparezcan si en la primera reunión que hay entre el gobierno central, el presidente del gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, se da mus y dice que no va porque es que la han insultado. O sea, yo creo que ese es uno de los dramas, que es precisamente... Pero Madrid está yendo a las reuniones del Consejo Interterritorial de Vivienda. No ha ido para el tema de la financiación de Cataluña y todo este lío. Pero lo ponía como ejemplo de la mala relación que existe entre ambas administraciones. Y cómo además, desde la derecha, al argumento de que hay que regular,
se cierran en banda y consideran que esto es, pues básicamente, pecado mortal y algo imposible, a pesar de que la propia Constitución, que tanto citan, habla precisamente de regulación. Dice que los poderes públicos, en el artículo más citado y menos cumplido de la historia de España, tienen que promover e impedir la especulación. Tienen que promover el derecho a la vivienda e impedir la especulación. Pero estoy de acuerdo contigo. El problema de fondo de esto es que incluso en el caso de que todos los astros se alinearan y tuviésemos unas administraciones con ganas de cooperar ante un problema común de toda la ciudadanía, en esa legislatura no llegas, no llegas por propia regulación. Y luego creo que por propios plazos. Y luego creo también que gran parte del problema pasa por asumir que existe. Y creo que muchas administraciones directamente niegan que existe este problema. Lo plantean como, bueno, una cosa, pues no te gusta, si no te gustan los precios, vete más lejos y asume que tu vida consiste en pasar 2 horas al día en el transporte público. Bueno, porque estamos hablando de un tema que es nuclear desde el derecho romano de la propiedad privada y el sentido de propiedad, y entonces estás tocando un tema como muy de fondo, ¿no? Ahora, fíjate, una columna ideológica. Claro, fíjate, por ejemplo, lo que hoy publicáis en el diario.es, es decir, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Universidades se han puesto de acuerdo en que no puede haber ninguna universidad nueva que se construya si no incorpora alguna previsión de vivienda para estudiantes. Esto es importantísimo porque hay ciudades como Salamanca, Granada, Madrid, Barcelona, etcétera, en que la situación, y hoy se comentaba aquí en la cadena SER. No hay vivienda para los estudiantes. Exacto, entonces esto es dramático, porque entonces esto, claro, encarece cualquier posibilidad. Es decir, que digamos, en Cataluña hay 200.000 estudiantes universitarios en la zona de Barcelona. Pues imagínate lo que esto significa al lado de los millones de turistas y tal. Pues por lo tanto se pueden hacer cosas. No niego que la administración central, el gobierno central no tenga capacidad de hacer cosas. Creo que va a hacer cosas, que se pueden hacer cosas, que esto que citas, esta noticia que citas es un ejemplo estupendo de ello, pero que incluso si consiguieran el 100% de sus objetivos no solucionarían el 100%. No, esto es evidente. Edu, ¿qué querías decir algo? No, justo lo que dice Ignacio, que este es un muy buen ejemplo de que hay responsabilidad también en el gobierno central, porque si lleva esto adelante es una fantástica medida. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Eduardo Madina, Ignacio Escolar y Joan Subirats. Estamos a menos de 2 semanas de las elecciones en Estados Unidos. Ayer ya les dije que queríamos ir introduciendo en este Abierto ya información referente a esa campaña electoral y a lo que se juega, primero Estados Unidos, pero después el mundo en esas elecciones, y además porque la semana de las elecciones hoy por hoy va a hacer una programación especial desde Washington que va a incluir la noche electoral en directo. Estaremos todos despiertos para informar de lo que pase en esas elecciones, y así cada día queremos contarles aspectos que están marcando esta campaña y que están marcando el devenir de lo que puede ser el futuro de Estados Unidos. Y la migración, pues lo mismo que pasa en Europa, está siendo uno de los asuntos claves en la campaña de las elecciones de Estados Unidos, con Trump prometiendo la deportación de todo el que esté en el país de forma irregular, y con la candidata demócrata Kamala Harris reconociendo que el sistema migratorio está roto y que necesita una reforma. En 2023 cruzaron por la frontera sur, la que separa México de Estados Unidos, más de 2,5 millones de personas, que es toda una cifra récord. Y la zona que más personas utilizan para cruzar está en Arizona, cerca de la ciudad de Tucson, y ahí ha estado hace unos días Sara Selva. Sara, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Allí lo que hacen los que quieren entrar en el país es cruzar por el desierto de Sonora, andando durante días y durante semanas. ¿Cómo es aquello? En ese viaje a la frontera que hiciste, ¿qué es lo que viste? Pues lo que se ve cuando vas en la carretera que atraviesa el desierto es una enorme explanada, no tiene fin. Hay zonas con cactus tan altos como personas, hay otras de arbustos, colinas, hay ranchos con ganado. Al andar es fácil encontrar restos de los grupos de migrantes, ropa tirada por el suelo, mantas, mochilas, pasta de dientes. Los que atraviesan el desierto para llegar a Estados Unidos pasan días y días andando por aquí, saltando vallas, cruzando carreteras, esquivando los cactus, y todo a escondidas de la patrulla fronteriza. Esos son los vehículos que circulan por la zona, los de los agentes y los de los voluntarios. Scott Larson ronda los 50 años, viene cada sábado al desierto. Él decidió ayudar porque se sentía demasiado privilegiado. Es hombre, blanco, americano. Sentía que tenía que hacer algo. Ha visto además cómo la administración de Trump lo cambió todo.
Él daba clases a personas migrantes y de pronto notó el miedo. Cuenta que esa posibilidad de ser deportado se volvió algo real y palpable. Hay una politización constante del asunto, hay una instrumentalización del migrante que tiene consecuencias en la frontera. Como no hay un gran acuerdo entre republicanos y demócratas para reformar el sistema, las medidas políticas cambian, ¿no?, constantemente. Claro, y cambian también las estrategias de los migrantes y sus guías, que son los coyotes. Lo que ocurre es que, intentando evitar a la patrulla fronteriza, los grupos utilizan zonas cada vez más aisladas. En esta zona de la frontera hay decenas de kilómetros de muro, pero en un punto determinado el muro acaba, así de pronto, en seco. Es por ahí por donde están cruzando ahora, pero ahí no hay nada, no hay agua, no hay comida, ni siquiera agentes de la patrulla fronteriza. Así que, buscando suplir ese vacío, los voluntarios han montado allí un campamento. Para llegar hay que circular por una carretera intransitable sin un vehículo 4x4, una carretera que parece la pista de una montaña rusa, con colinas tan empinadas que parece que el coche se va a ahogar en cualquier momento. A 8-month pregnant woman, young, sturdy, from Guatemala. Laurel, una voluntaria que viene aquí todos los días, cuenta que se ha encontrado a mujeres embarazadas intentando subir esas colinas, a niños pequeños solos, a familias enteras. Y vienen de todas partes del mundo, porque por aquí no solo cruzan los migrantes que quieren pasar desapercibidos, que suelen ser de México o de Centroamérica. Vienen también solicitantes de asilo, de África o de Asia. Laurel les da la bienvenida. Ella ronda los 80 años, ha visto esa zona con y sin muro y dice que el muro no ha servido para nada. If anything, we've made the cartels richer. Si eso, dice, ha servido para enriquecer a las organizaciones criminales que cada vez cobran más por el viaje. La culpa, según Laurel, no es del presidente de turno. It's a larger attitude than just the president's. Es de una mentalidad general que se ha extendido entre la sociedad estadounidense, alimentada por las falsas verdades y por la propaganda. Y como pasa aquí, el desierto es igual que el mar Mediterráneo, se está convirtiendo en un auténtico cementerio, aunque ninguna institución contabiliza los muertos. No se sabe con seguridad cuántas personas mueren intentando cruzar. Sara, tú has estado además en una morgue de la zona que se dedica a identificar a los migrantes que mueren y que son localizados en el desierto. Esto no es lo habitual porque las morgues de la frontera no suelen dedicar recursos a identificar a los que no son estadounidenses. Esta es una excepción. Normalmente en las morgues no hay antropólogos forenses. En esta hay 3. Jennifer Bollner es una de ellas. As an anthropologist, we're also kind of trained as more well-rounded. Su trabajo es diferente al de un médico forense. No solo inspeccionan el cuerpo o lo que quede de él, también las cosas que se han encontrado a su alrededor, su ropa, su mochila. Jen lo ve como un puzzle. If you think about, a puzzle, right, and you have out of a Si el cuerpo llega en buen estado, están casi todas las piezas. Pero lo que ocurre es que en el desierto los tejidos se corrompen. El cuerpo en muchas ocasiones queda reducido a huesos. El puzzle pierde piezas. Pero aún así lo intentan identificar, tirando de todos los hilos posibles. Y si no lo consiguen, guardan los huesos a la espera de nuevas pistas. Les llegan tantos casos que las oficinas se han quedado sin espacio. Así que han improvisado una especie de almacén, un camión refrigerado aparcado fuera en el parking. Está lleno de cajas de cartón amontonadas, con huesos, con casos sin identificar. Desde que empezaron, en el año 2000, han identificado unas 4.000 personas. Y en lo que va de año ya han recibido más de 100 cuerpos. Sara, gracias. Gracias. La inmigración, que como aquí se convierte en un asunto clave en periodo electoral y sin periodo electoral también, una campaña electoral en Estados Unidos que está entrando, como decíamos, en su recta final, marcada, hay encuestas prácticamente a diario, marcada por el empate casi técnico de los candidatos en las encuestas y por las declaraciones en las últimas horas, de quien fue el jefe de gabinete de Donald Trump, afirmando que el líder republicano es un fascista y que es admirador de dictadores. Sí, la polémica llega por un artículo publicado el martes en la revista The Atlantic titulado «Necesito el tipo de generales que tenía Hitler». Esa es una cita textual atribuida a Trump por parte de 2 colaboradores del entonces presidente. Un hombre que, según su ex jefe de gabinete, el condecorado general John Kelly, siente auténtica fijación por el poder autoritario. El expresidente admira a los dictadores, asegura Kelly, que no duda en definir a su antiguo jefe como un fascista de manual, obsesionado con la figura de Adolf Hitler y con su supuesta obediencia, o la de sus generales más bien, que Trump envidia a pesar de que desconoce que algunos jerarcas nazis trataron de asesinar al Führer en varias ocasiones.
Más de una vez, Trump comentó que Hitler hizo algunas cosas buenas, añade el general Kelly en ese relato que el equipo del candidato republicano ha desmentido de manera rotunda. Lo cierto es que a Trump le hemos escuchado en el pasado más de una vez adulando a dictadores como Xi Jinping o Vladimir Putin, y hace solo unos meses le escuchamos decir ante sus seguidores que será un dictador por un día si vuelve a la Casa Blanca para cerrar la frontera y para activar o reactivar las explotaciones de petróleo. El temor a ese escenario, a una segunda presidencia de Donald Trump sin guardarraíles esta vez, es el que está alimentando la estancada campaña de la vicepresidenta, la demócrata Kamala Harris. Do you think Donald Trump is a fascist? Yes, I do. Yes, I do. Que anoche no tuvo reparos en responder que sí, que cree que Donald Trump es un fascista y que las declaraciones de John Kelly son una llamada de emergencia a los estadounidenses a solo 12 días de la cita con las urnas y con las encuestas Ángels pronosticando el resultado más ajustado en la historia de ese país. Gracias, Bayo. Joan, apuntabas tú antes la estrategia y bueno, sí, las formas trumpistas para conseguir el poder, pero mi pregunta, Joan, es ¿qué le pasa a una sociedad que piensa que Donald Trump puede volver a ser presidente de Estados Unidos? Sí, esta es la pregunta de fondo, ¿no?, que mucha gente se plantea. Es decir, ¿hasta qué punto el nivel de polarización que existe a nivel político está calando también y es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad? Esta es una pregunta que de momento no tiene una respuesta. Es decir, habéis incorporado antes el tema migración, y ahí es donde seguramente hay que digamos complicar las cosas para conseguir que ese nivel de polarización se vaya filtrando también a nivel social, donde no haya posibilidad, digamos, de generar espacios de encuentro entre personas. Claro, si el presidente, digamos, la Kamala Harris habla de fascista a Trump, y Trump dice que Harris es una persona estúpida, que bebe, que se droga, que es una vaga, etcétera. O sea, el nivel de deterioro, digamos, del escenario político es de tal envergadura. O sea, a mí lo que encuentro ya alucinante es que tanto uno como otro, los dos equipos, están preparando la noche del día 5. Están preparando la noche del día 5 porque saben que gane quien gane, va a descalificarse la victoria, y mucho más en el caso de Trump porque hay precedentes hace 4 años, digamos, ¿no? Sí. O sea, este es el nivel de paroxismo que creo que estamos viendo en esas elecciones. Que me queda 1 minuto y medio. Comparto con Joan, lo que pasa es que creo que está más cerca de tener razón Kamala Harris sobre Trump que Trump sobre Kamala Harris. En esto estamos de acuerdo. Y además hay un precedente que tú señalabas, ¿no, Joan? Y es que el único tipo que no ha aceptado el resultado de unas elecciones en los últimos 100 y pico años ha sido este señor hace 5, ¿no? Sí. Hace 4. Sí, no, y además con un añadido más, que es alguien que está siendo investigado judicialmente precisamente por todo lo que hizo, y a pesar de todo se puede volver a presentar. A mí lo que me da miedo es que termine la noche electoral y no sabremos todavía. Es muy probable, es lo que ha pasado seguro. Que no sepamos, que no sepamos, y además con las consecuencias posteriores que pueda tener en función de quién gane esas elecciones. Bueno, ya saben que nosotros cada día vamos a intentar entrar ya en la campaña electoral de Estados Unidos, en su recta final, y de cara también a esa programación especial que vamos a hacer aquí en la cadena SER con el Hoy por Hoy en Washington, informado de los últimos días de campaña y también de la noche electoral. Vamos terminando el abierto para empezar la segunda parte del programa después de Boletín, la parte magazine. Sergio Castro Nausle, buenos días. ¿Qué tal? A ver, ¿qué nos contáis? Bueno, vamos a empezar de una manera un poco inusual. Sí, es verdad, porque hemos desconvocado a los ministros de Ciencia y Tecnología, que los vamos a ubicar mañana en un programa especial en Sevilla, que va a tener mucho de ciencia y de tecnología. Ya están bien ahí. ¿Y qué vamos a hacer en el primer tramo? Vamos a reivindicar, vamos a evocar una de las figuras más importantes de la historia de la radio. Es Luis Medina. ¿Quién era Luis Medina? En realidad era el hombre orquesta, el periodista total, el que es probablemente el speaker más influyente de la historia de Unión Radio, el que estaba allí cuando Alfonso XIII inauguró Unión Radio, el que estaba allí en el primer discurso de Alcalá Zamora, presidente de la República, en el primer discurso hecho en radio. Él siempre estaba allí, hacía la publicidad.
Escribía radioteatro, daba pasos informativos. Bueno, una de sus bisnietas, Iciar, nos llamó y nos quiso preguntarnos qué había de él, qué quedaba de él en los archivos. Así que van a estar sus dos bisnietas, va a estar su nieta para hablar de esta figura coordinado con Severino Donate, que ha estado indagando. Que es quien ha estado buceando a ver qué encontramos. Qué bonito. Es una historia muy bonita, pero además increíble. Que nos la han hecho, ellos, nos la han dado a conocer ellos. O sea, ellos llamaron y dijeron, nuestro abuelo fue alguien en Unión Radio. A ver qué tienen ustedes. A ver ahí. qué tienen ustedes. ¿Qué queda de todo aquello? Pues Exacto. todo lo que queda y todo lo que hay lo vamos a contar. Tú tienes un Ondas, me parece, algo he oído, no estoy muy atento a esas cosas, pero... Oye, guarda cosas de mí, porque cuando venga mi bisnieta a preguntarte puedas darle algo, Sergio. Yo que no sé si eso va a ser posible, pero tú tienes un Ondas, pero Estrella Morente va a tener un premio esta mañana a partir de las 10:30, que es la de Nueva Amiga Alegre de este programa. Muy bien. Vale. Después, en La Lengua con Lola Pons, vamos a conmemorar la fecha de fundación de la ONU y vamos a hablar de política lingüística, porque es importante que tu idioma sea idioma oficial. ¿Y qué pasa? Vale, muy bien. Y luego llega el profesor Ocaña, hoy viene con 2 series y una película que nos hacen revisarnos en torno a los malos tratos, a la violencia machista. Y va a arrancar con la sobresaliente serie de Alauda Ruiz de Azúa, Querer. Todo el mundo dice que está muy bien. Muy bien. Vale. Y cerramos como siempre todos los jueves, ahí no hay novedad, con Ainhoa Aguirregoitia hablando de gastronomía en Al Diente. Vamos a hablar de urbanofagia. Es que vamos a hablar, estoy un poco preocupada escucha, de los principios de la arquitectura llevados a la gastronomía. Vamos a hablar de la gastronomía geométrica. Bueno, ¿y esto qué es? En realidad es las formas que pueden llegar a tener un plato, los alimentos, o por ejemplo, yo lo he visto, me lo ha enseñado Brian, Segovia hecha con comida. Toda Segovia. Pero todos los habitantes. También. También. Con todo tipo de comidas. Entonces, bueno, pues es una cosa que se le ha ocurrido a Ainhoa. Yo no sé qué derivación. Yo tampoco, pero yo en cualquier caso, si fuera oyente, no me lo perdería. Eduardo Madina, Ignacio Escolar, Joan Subirats, hasta la semana que viene. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.